Vamos a ver primero un video muy resumido de lo que es el tango en sí, como para dar un panorama general, y después vamos a ir ahondando en cada módulo. Tango Gestión es un software para pymes y grandes empresas que se adapta a todo tipo de negocios. Es un sistema modular totalmente integrado, actualizado a las normativas vigentes, que te permite ingresar los datos de una transacción solo una vez, ahorrando tiempo y evitando una doble carga de datos. El módulo de ventas se integra con compras, con la posibilidad de actualizar los precios de ventas en base a una lista de precios de un proveedor. Al registrar facturas, notas de crédito o remitos, automáticamente se actualizan los saldos de los productos en el módulo de stock. Todos los movimientos de cobranzas en contado y pagos provenientes de ventas y compras actualizan al instante los saldos de las cuentas en el módulo de tesorería. Y finalmente, el módulo de contabilidad registra los asientos contables enviados de los módulos para que puedas generar la información contable correspondiente. Toda tu información podés consultarla mediante los reportes de Tango Live, que cuenta con consultas predefinidas para cada módulo, o bien acceder a los informes en la nube de Tango Reportes o los indicadores de tu negocio con Tango Tablero. Elegí Tango Gestión, un sistema escalable que acompaña tu crecimiento. Bien, ahí vimos un pequeño resumen de lo que nos gusta llamar como el núcleo de Tango, que son los módulos que vamos a ver ahora principalmente en esta presentación. Arrancamos con el módulo de ventas. Obviamente el módulo de ventas es el que se va a encargar de administrar toda la gestión que tengo con mis clientes. Desde ahí podré hacer cualquier tipo de comprobante legal en el país, o sea, factura electrónica, factura de crédito, factura fiscal, factura local o de exportación, etc. Cada uno de esos comprobantes, el sistema en forma automática me va a permitir poner a disposición de mi cliente, es decir, eso yo puedo decirle al sistema o que me los mande automáticamente por mail o que me los publique en un portal incluido dentro del sistema que le va a permitir al cliente ingresar, ver su cuenta corriente, ver y descargar sus comprobantes, notificar cuando hay comprobantes nuevos, etc. Desde el módulo de ventas voy a poder hacer comprobantes, ya sea de manejar cuenta corriente, o sea que hago un comprobante y espero a recibir la cobranza después, o de contado, que sería el comprobante de venta contado en el momento. El sistema cuenta con todo un circuito de seguimiento y generación de pedidos, donde para nosotros el pedido es como una especie de prefactura, que es lo que justamente es lo que el cliente nos está pidiendo, que sería la orden de compra de nuestro cliente, que puede tener distintos estadios, puede tener un circuito de aprobación, donde cada empleado o usuario del sistema podrá ir aprobando distintas partes o características del pedido hasta que ese pedido eventualmente esté disponible para entregar y facturar. El sistema es sumamente flexible en el circuito, en lo que nosotros llamamos ese triángulo pedido, remito, factura, donde yo podré hacer el pedido, del pedido hacer un remito y una vez entregada la mercadería la facturo, o primero la facturo y la cobro y recién después la entrego con el remito, etc. El sistema permite esa flexibilidad en cuanto al diseño del circuito. Por otro lado, me va a permitir el ingreso de facturación, ya sea de servicios o de productos. Servicios van a ser, digamos, productos, van a ser artículos que no van a llevar stock, que no tengo control de stock, etcétera, o productos que puedo tener control general de ese producto, control por partidas o por despachos y control incluso serie por serie, con lo cual después también tengo toda la trazabilidad, etcétera. También el sistema me va a permitir la facturación periódica de abonos, o sea, si yo soy una empresa que brinda servicios, alquileres o algún tipo de abono o algo por el estilo, podré tener modelos de comprobantes a generar periódicamente y notificarle al sistema de alguna novedad, por ejemplo, no sé, algún adicional o algún arreglo o algo por el estilo, y que el sistema en forma automática me genere todos los comprobantes que corresponden con eso. Maneja kits fijos o variables, por ejemplo, para lo que es una venta, no sé, de una computadora, yo
le estoy facturando la computadora, pero en sí la computadora está compuesta por un monitor, un teclado, un mouse, etc. Entonces voy a declarar los insumos, voy a facturar un solo artículo, y la ventaja que tiene es que después puedo ver estadísticas en ambos niveles, o sea, detallado por artículo o resumido por el kit que lo compone. También tiene todo el manejo de promociones, tengo promociones de un producto por otro, descuento por artículo, descuentos por cantidad de artículos que se lleva, descuentos por monto, por medio de pago, etcétera. Tengo un montón de promociones para definir. En cuanto al manejo de las entregas, tiene la administración de lo que es un plan de entrega. Yo en ese pedido que hablábamos al principio, donde me comprometí con mi cliente a entregarle 100 unidades de tal artículo, puedo decirle en ese plan de entrega que 50 unidades son para esta semana, 30 para la que viene y 20 para dentro de un mes, con lo cual voy a tener, obviamente, todos los informes relacionados con eso, ya sea faltantes que tenga de stock, comprometidos, ver qué disponibilidad tengo real para entregar mercadería a otros clientes, etc. También es compatible y tiene conexión con tarjetas de regalo, tipo o gift card, Clarín, etcétera. Tengo integración automática con el Postnet, o sea, con el lector de tarjetas de crédito, en el caso de que esté haciendo una cobranza con una tarjeta, en vez de estar ingresando a mano los datos del cupón, directamente el sistema toma todos esos datos desde el lector de tarjeta. Y tiene una integración, y esto es sumamente importante, sobre todo para estos tiempos donde uno se está moviendo mucho al negocio digital, integración con cualquier carrito de compras, con Mercado Libre. Entonces yo por ejemplo, desde Mercado Libre o desde mi web, digamos, mi e-commerce propio, llámese que sea un Magento, un Vitex o lo que sea, tengo la posibilidad de eso enlazarlo para que cada vez que haya una venta en alguno de esos portales, el sistema solo me baje ese comprobante. Lo voy a poder ver en un panel donde lo voy a poder revisar, analizar, rechazar, aceptar, etcétera, y eventualmente después se factura en forma masiva todos los comprobantes generados desde ahí. Lo mismo tiene integración con Mercado Pago y Todo Pago, con lo cual, digamos, yo podría, mediante esa integración, en mis facturas o a pedido de mi cliente, mandarle un QR para que el cliente desde la aplicación de Mercado Pago directamente me pague esa factura, me llega la notificación, me genera el comprobante y hace todo eso en forma totalmente automática. Por otro lado, también maneja todo el tema de notas de débito por mora. Acá tenemos dos posibilidades de decir, genero ya comprobantes con distintas fechas de vencimiento, con lo cual tendré distintos valores y distintas fechas de vencimiento según cada comprobante, o también puedo hacer que en forma automática, al momento de cobrar una factura, el sistema me genere una nota de débito por la mora que corresponde a la diferencia entre la fecha de vencimiento y la fecha de cobro. Lo mismo para la emisión de notas de débito o crédito por diferencias de cambio. Yo emito un comprobante hoy que son $10 que corresponden a tantos pesos. Cuando lo cobro varió la cotización del dólar, entonces el sistema me puede ofrecer en forma automática generar el comprobante, una nota de débito por la diferencia en pesos que corresponde a la diferencia de cotización de ese comprobante. Por último, en el módulo de venta, la parte de liquidación de IVA, impuestos internos, ingresos brutos, todo eso obviamente está adecuado a las normas legales, exportaciones, todo. Y para la parte de importación, para los que sean agentes de percepción, tanto de ARBA, HIP, etcétera, tiene la posibilidad de importar el padrón directamente desde la FIP. Con lo cual, digamos, hace la actualización y asignación de alícuotas y categorías de percepción y de retención en forma totalmente automática. Para el módulo de compras, es el que se va a encargar de manejar todo la operatoria que tengo con mis proveedores, ya sean locales o del exterior. Ahí voy a poder ingresar, registrar comprobantes de mercadería,
compra de mercadería normal, de conceptos o servicios, por ejemplo, una factura de luz, un gasto bancario, factura de gas, etc. Voy a tener la posibilidad, al igual que en ventas, de tener comprobantes de cuenta corriente, contado, y acá voy a tener un circuito muy amplio de todo lo que llamamos el ciclo de vida, digamos, de compra, que arranca en forma, esto vale la pena aclarar que esto es opcional, o sea, este circuito es tan grande o tan chico como cada uno lo necesite en su empresa, pero el circuito completo nos permite arrancar desde una solicitud de compra, que es un empleado nuestro haciendo un requerimiento de algún material, llámese una mercadería porque se la estamos vendiendo a un cliente, llámese una reposición de una resma de papel, etcétera. Todas esas solicitudes van a una consola donde el jefe o alguien de compras es el que decide qué comprar, puede hacer compulsa de precios, puede investigar precios en distintos proveedores, el usuario podrá haberle pedido o haberle sugerido a algún proveedor, ahí el comprador podrá involucrar a otros proveedores, tener precios de distintos proveedores y eso eventualmente agruparlo y generar una orden de compra para la mercadería esa solicitada. Obviamente, después el que solicitó la mercadería va a saber si esa solicitud fue aceptada, rechazada, si ya tiene una orden de compra asignada o si le compraron una parte de lo que había pedido. Esa orden de compra a su vez podrá tener todo un circuito de autorizaciones donde distintos entes, digamos, distintas personas dentro de la organización podrán aprobar distintas características de la orden de compra, condiciones de pago, fechas de entrega, etc. Eventualmente, cuando esa orden de compra se emite y se la mando a mi proveedor, después quedo a la espera de la recepción de la mercadería y de la factura. Ahí también el sistema nos permite hacer controles contra la orden de compra de las diferencias y las variaciones que hubo sobre los precios y las cantidades. Es decir, yo puedo decirle al sistema que no me permita o que me avise si hay cantidades de más o si hay una variación de más de tanto en el precio de lo que yo lo había comprado contra la factura que estoy recibiendo, etc. Al igual que en la parte de pedidos, contamos con planes de entrega, con lo cual yo puedo, digamos, coordinar con mi proveedor que esa mercadería me la va a entregar en tantas unidades en tal día, tantas unidades en tal otro, y con todos los informes y avisos que eso involucra de atrasos de entrega, cumplimiento, etc. ¿Sí? Para los que trabajan con proveedores del exterior, el sistema también permite, el módulo de importaciones que está dentro del circuito de compras, permite el manejar todo ese circuito de importación, desde la generación de una carpeta de importación, la compra de la mercadería a mi proveedor, hasta todo el seguimiento hasta que está despachada o nacionalizada, haciendo los conocimientos de embarque, haciendo el control de cuánto está en tránsito, cuánto en puerto, cuánto nacionalizada, etc. A su vez, todo eso me va a permitir ir asignando distintos gastos, llámese la factura, obviamente, de mi proveedor, un gasto de despacho, un gasto de seguro, un gasto de flete, ya sea en forma automática, distribuyéndolo por costo de artículo, o manual. Yo puedo tener un flete que capaz es un artículo muy voluminoso, pero que, digamos, a nivel de costo es muy poco, entonces no quiero que la distribución sea automática, lo puedo hacer manual, y obviamente todo eso me va a ir actualizando los costos de las partidas generadas, etc. A su vez, para la parte de pagos, obviamente voy a poder hacer pagos individuales, pero también el sistema me va a permitir los pagos masivos, que sobre todo para los que tenemos capaz una gran cantidad de proveedores, que capaz por importes chicos, pero que son muchos proveedores, yo tengo una consola donde puedo ver todos esos, puedo hacer una autorización de todos esos pagos y generar en forma automática un montón de pagos para los distintos proveedores. A su vez, todo el módulo de pago a proveedores tiene la posibilidad de implementar un circuito de autorización donde yo podría decir pagos de más de tantos pesos requieren autorización de tales individuos, etcétera, como para no dejar que cualquier usuario genere cualquier pago. Por último, también la parte de todos los subdiarios de IVA compras, retenciones, exportaciones, etcétera, obviamente todo adecuado a la legislación actual, ¿sí? El módulo de stock, que
es un poco, digamos, el que hace siempre de nexo entre ventas y compras y que tiene dos orígenes, o sea, tiene el origen externo, que va a ser principalmente de ventas y compras para entradas o salidas de mercadería, pero también tiene movimientos propios de ingresos, egresos, ajustes, transferencias entre depósitos o tomas de inventario. Yo podría, por ejemplo, tengo la posibilidad de tomas de inventario con una colectora ir y piquear todo el depósito o una parte del depósito de la mercadería que tengo y darle la salida de esa colectora al sistema y que el sistema me actualice en forma automática todos los saldos de los artículos que acabo de piquear. Ahí voy a manejar el maestro de artículos, voy a poder definir artículos de venta, compra-venta, inhabilitar artículos, etc. Voy a poder establecer relación entre artículo y cliente o artículo y proveedor. Esto sirve para cuando uno maneja capaz artículos que, si bien es el mismo artículo, distintos clientes lo llaman o lo mencionan de forma distinta, tener sinónimos para que en la factura de cada cliente le salga lo que realmente él quiere que le salga para poder ingresarlo más fácil en su sistema. Voy a poder tener clasificación de los artículos para después a nivel, digamos, en cada artículo lo voy a poder meter en un árbol que lo diseñan ustedes y que puede tener la cantidad de ramas y hojas que quieran y que cada artículo puede estar simultáneamente en varias ramas. Entonces yo puedo tener una rama para clasificar por rubro, otra por origen, otra por tipo de producto, etcétera. Y entonces después, ya sea para buscar un artículo cuando lo estoy facturando o cuando quiero hacer informes, puedo basarme en esa clasificación y que el sistema, digamos, me permita de forma mucho más sencilla y más rápida hacer esos análisis por rubros, categorías, etc. Tengo la posibilidad también de definir artículos alternativos o sustitutos. Si yo estoy haciendo una compra y no hay stock de ese artículo, pero sé que tengo otro alternativo, tengo la posibilidad de documentar y registrar eso en el sistema. El sistema me va a permitir manejar múltiples depósitos, ya sea físicos o virtuales. Depósito físico es cuando si yo tengo un almacén en tal dirección y tengo bien diferenciado qué mercadería tengo en ese almacén. O virtuales si yo los quiero manejar como estado. Yo podría decir, tengo material en pedido de revisión, en cuarentena, no sé, en pendiente de aprobación, etc. Entonces, identificar distintos estados y armar dentro del módulo de stock un circuito para ir liberando material en cada uno de los, digamos, ir avanzando a cada uno de los estados. Valorizaciones de stock, ya sea por precio de última compra, reposición, precio de venta, precio de lista, etcétera. Tengo la posibilidad de generar múltiples informes de valorización. El sistema me permite trabajar con múltiples unidades de medida por artículo, es decir, yo puedo tener una unidad de ventas, una de stock, varias de compra, etcétera. Entonces yo, por ejemplo, podría decir, un artículo lo compro a mi proveedor por kilos, pero yo internamente lo almaceno en unidades y después a mi cliente se lo puedo vender en unidades o se lo puedo vender por metros. Y entonces siempre voy a poder tengo esa equivalencia de cuántos metros corresponden a tantos kilos, etcétera. Y no importa lo que yo esté descontando, el sistema siempre va a tener el stock actualizado en cada una de las unidades. Entonces yo podría después estar consultando el stock o en kilos, o en metros, o en unidades, etcétera, ¿sí? Sistema, bueno, maneja, esto ya lo vimos un poquito en la parte de ventas, pero toda la parte de administración de partidas, despachos, series, con lo cual, digamos, yo podría tener una partida de importación que vino desde el módulo de compras o incluso desde el módulo, digamos, de importaciones si viene directo, donde N cantidad de ese artículo corresponde a la misma partida, o puedo trabajar con artículos seriados, es decir, no sé, vendo televisores y yo declaro el número de serie de cada uno de los televisores que acabo de recibir. De esa forma, el sistema me va a permitir la trazabilidad completa de punta a punta. Es decir, yo parado, por ejemplo, en una factura de ventas, podré estar viendo todas las operaciones que se hicieron sobre ese número de serie o esa partida. Es decir, a qué proveedor se la compré, por qué movimientos de depósito pasó, todas las operaciones que se fueron haciendo sobre ese artículo.
También tenemos las fórmulas de composición. O sea, en el módulo de stock podemos tener fórmulas prearmadas donde, mediante un proceso de armado, yo podría decir, para hacer una unidad de este artículo voy a requerir tanto de esto y tanto de este otro. El sistema me va a permitir hacer el proceso de armado, obviamente intercambiando ese material y convirtiéndolo, y obviamente también respetando toda la trazabilidad que hablábamos. Y también lo que me va a permitir es el manejo de mermas. En esa producción yo puede ser que tenga alguna merma o algún digamos, scrap de eso, y también lo voy a poder registrar ahí dentro de la fórmula. Por último, en cuanto a lo que son, digamos, la parte de precios, el sistema, como decíamos, la parte de valorización, pero aparte me va a tener la posibilidad de actualizar y calcular el precio promedio ponderado, me va a registrar el precio de última compra, reposición y un montón de precios que se van a ir alimentando de los distintos movimientos o módulos que yo vaya usando del sistema. Pasamos a la parte de tesorería. Tesorería es un poco también, digamos, similar en ese aspecto al módulo de stock, que se integra mucho con tanto ventas como compras, y también tiene sus movimientos propios. Ahí en tesorería voy a tener en forma automática todos los comprobantes que vengan de ventas, recibos, o de compras, órdenes de pago, pero también voy a tener comprobantes propios como, por ejemplo, no sé, una reposición del fondo fijo, un depósito, etc. Ahí voy a registrar pagos, cobros, depósitos, rechazo de cheques, etc. Ahí voy a poder definir la cantidad de cuentas que quiera, ya sea cuentas de tipo de cartera, o sea, de cheques, cuentas de bancos, de tarjetas, cuentas de efectivo, fondos fijos, etc. El sistema me va a permitir definir modelos de ingreso de comprobantes, lo cual agiliza y limita la cantidad de errores que pueden llegar a tener. Entonces ya tengo modelos prearmados donde lo único, por ejemplo, no sé, para la reposición de un fondo fijo, tengo un modelo prearmado que lo único que me pide es el importe y el resto ya está todo configurado, con lo cual el usuario, o por mala intención o porque por desconocimiento, no pueda hacer lío y aparte sea mucho más fácil la carga. La parte de cheques, tenemos la impresión de cheques, que sumado a lo que habíamos visto de la parte de proveedores para la generación de pagos automáticos, agiliza muchísimo, digamos, toda la operación, sobre todo para los que tienen mucha cantidad de pagos. Y obviamente el seguimiento de cheques, de decir en qué estado está, a qué proveedor se lo di, si es un cheque de un cliente y yo lo pasé a un proveedor, quién lo tiene, si se depositó o no, en qué estado, subestado, un montón de información acerca del cheque. Después voy a tener toda la parte de conciliaciones, ahí voy a poder conciliar tanto cuentas bancarias, no bancarias, como cheques. Entonces yo podría desde bajarme el extracto, desde el banco, digamos, de mi cuenta, dárselo al sistema, y eso, el sistema en forma automática me va a sugerir todos los movimientos que logró identificar en función de ese extracto que me acabo de bajar. Después cada uno irá tildando algún movimiento adicional, qué sé yo, pero digamos, en muy pocos minutos puedo tener una conciliación en forma muy rápida y muy precisa, haciendo la importación desde el extracto bancario. También tengo, bueno, habíamos dicho la conexión con las tarjetas de crédito también para este módulo, pero acá también tenemos la posibilidad de la conexión con una lectora de cheques, sobre todo para los que reciben mucha cantidad de cheques. El estar ingresando a mano cada uno de los cheques en el momento de la cobranza suele ser bastante tedioso. Entonces, o ya sea importándolo desde un Excel si yo lo tuviera, o conectado con una lectora de cheques, puedo ir leyendo cada uno de los cheques y que el sistema automáticamente me vaya completando los datos de quit, número de cheque, todo eso, ¿sí? Desde acá, desde el módulo de tesorería, también se administra toda la parte de planes y promociones de tarjetas. Voy a poder definir los planes, las cuotas que tengan cada uno de los planes, las promociones bancarias, etc. Y el sistema me va a permitir la gestión de cupones y la generación automática de los movimientos de tarjeta. Es decir, me va a hacer el cálculo de las comisiones que yo haya declarado según la definición que yo le haya dado. Con lo cual, cuando a mí, digamos, el banco o la entidad de la tarjeta me esté dando la liquidación y me esté cobrando la comisión por el determinado periodo,
puedo comprobar contra el sistema si corresponde o no esa comisión calculada y cómo sería el cálculo según los parámetros definidos, etc. Lo mismo, el sistema me va a permitir ahí la conciliación de cupones para ir marcando los cupones que ya se fueron acreditando, etc. Por último, sobre todo para los que trabajan con distintos turnos o cambios de caja, etc., tiene todo un sistemita, digamos, de cierre y un subsistema de cierre y arqueo de caja, donde en forma automática me va a hacer el cierre, la apertura, traspaso de saldos, me va a sacar informes de toda la plata de entrada, los cheques, lo que le estoy entregando al otro cajero, etcétera, para que quede bien documentado todo ese traspaso de una caja a otra, ¿sí? Ahora vamos a ver el módulo de contabilidad, que un poquito el módulo de contabilidad se alimenta de todos los otros módulos que fuimos viendo. O sea, cada comprobante que yo hago en el módulo de ventas, en el módulo de tesorería, en el módulo de compras, tiene un modelo de asiento asociado, podría tener N modelos de asiento y asociarlo según la operatoria que estoy aplicando en cada uno. Y ese modelo de asiento me va a generar un asiento contable, que lo va a recibir el módulo de contabilidad. Ese módulo de contabilidad además va a poder tener obviamente asientos propios. Pero en ese módulo de contabilidad voy a tener toda la información de los módulos operativos, toda la información propia de contabilidad, pero aparte, y algo que se usa mucho en el sistema, es la posibilidad de los múltiples criterios de apropiación. Es decir, yo podría tener todas mis cuentas, o algunas o todas mis cuentas contables, subdivididas en distintos auxiliares, que es como se llaman dentro del sistema, que son distintos criterios de apropiación. Es decir, yo puedo decir, tengo los gastos de librería, y dentro de gastos de librería lo voy a dividir, no sé, en un nivel lo voy a dividir por equipo, y dentro de cada equipo por proyecto, porque un proyecto corresponde a un equipo. O dentro, digamos, de esa división lo hago por país y dentro de cada país por provincia. Y entonces así yo podría tener en la misma operación, en la misma cuenta, o sea, en esos 1.000 pesos de gastos de librería, decir, corresponde tanto a tal proyecto, de los cuales corresponde tanto a tal equipo, etcétera, y digamos, en cada uno de los niveles, y dividir esos 1.000 pesos por equipo proyecto, y de vuelta esos 1.000 pesos por país provincia. Con lo cual, eso, extrapolado, digamos, a los movimientos de ventas, tesorería, propios de contabilidad y compras, voy a poder tener contabilidades por proyectos, por equipos, por división, por obra, etcétera. Entonces voy a poder tener súper pormenorizado el detalle, digamos, de todos los gastos, consumos, ventas, etcétera, de cada uno de mis agrupaciones. Obviamente el sistema es multi-ejercicio, o sea, yo voy a poder sacar información sin importar en qué ejercicio esté parado, que me abarque varios ejercicios en forma simultánea. Voy a poder tener ilimitada cantidad de planes de cuenta. Esto es muy útil para, sobre todo, los que trabajan con reportes hacia el exterior. Entonces yo puedo tener un plan de cuentas local, armado según las disposiciones que yo tengo que presentar, etcétera, pero capaz simplemente por el idioma o porque realmente necesitan otra agrupación y otra vista, yo puedo armar un plan de cuentas especial para reportar a casa matriz. Entonces voy a tener la misma, obviamente el origen de datos es el mismo, pero tengo distintas representaciones de cómo quiero mostrar ese plan de cuentas o ese balance, mayores, etc. ¿Sí? También tengo la posibilidad de generar asientos resúmenes, o sea, yo podría decir de cada módulo, cada comprobante que se genera en cada módulo termina siendo un asiento en contabilidad. Y después eso, digo, si bien tengo todo ese detalle a nivel contable, después cuando imprimo el libro diario no quiero imprimir cada uno de los asientos, pues serían 600 millones de hojas. Entonces ahí puedo generar asientos resúmenes, que voy a ir por distintos criterios de agrupación, y me va a ir generando asientos con la información que está en contabilidad, pero de manera resumida. El sistema es multimoneda, o sea, yo puedo tener mis cuentas, saldos en moneda local, moneda extranjera, tenencias, etcétera. Voy a poder hacer en forma automática, que lo haga el sistema, el ajuste por inflación y el resultado por tenencia. También, y por último,
el sistema me permite la emisión de los papeles de trabajo para todo lo que sea la confección de los estados. Entonces ahí yo no tengo, digamos, que exportar información, sacarla para afuera o armarla por otro lado, sino que el mismo sistema me va a permitir toda la generación de los papeles de trabajo. Ahora, esto que fuimos viendo, que digamos, fuimos hablando módulo por módulo, queremos hacer hincapié en esto que si bien son todos módulos separados y que incluso en algunos sistemas ustedes pueden decir yo voy a necesitar o no voy a necesitar compras, voy a necesitar o no voy a necesitar contabilidad, etc. El sistema trabaja como uno y si bien son módulos separados están todos totalmente interrelacionados. Lo que queremos destacar acá obviamente es que primero se evita la doble carga, o sea, cualquier cosa que yo cargue en cualquiera de los módulos, llámese una factura en ventas, un ajuste en stock, una compra desde el módulo de compras, automáticamente se ve reflejada en el resto de los módulos. Un asiento contable que genera un movimiento de tesorería, yo puedo hacer que automáticamente ese asiento ya lo esté viendo el contador desde el módulo contable, ¿sí? Y esa actualización, lo que queremos remarcar son dos cosas, que se evita justamente la doble carga de tenerlo por partes separadas, se maximiza la comunicación entre las distintas áreas de la empresa, pero aparte que esa actualización es automática y es inmediata, entonces no hace falta ningún proceso de sincronización o cosas por el estilo, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poquito de otros modos. Esto hasta ahora lo que vimos fue el núcleo, lo que nosotros nos gusta llamar el núcleo del tango, que son los módulos de ventas, stock, proveedores, compras, tesorería y contabilidad. Les quiero contar muy rápidamente, hay muchos módulos más, vamos a nombrar 3 o 4 más, nos vamos a quedar sin un montón de nombrar, pero quiero contarles muy poquitito de 2 módulos más. El módulo de cash flow me va a permitir armar y generar el pronóstico y todo el control de flujo de caja, de dinero, etcétera, obviamente íntimamente relacionado con los módulos de ventas, compras, pero sobre todo con tesorería. Por otro lado, los módulos de sueldos y control de personal es el que me va a permitir hacer la liquidación digamos, la liquidación de sueldos de mis empleados, va a trabajar convenios, va a administrar los familiares, puede trabajar con sueldos jornalizados o mensualizados, maneja todo digamos, administra toda la parte de novedades, donde ustedes ahí en las novedades van a decir si hay un descuento, una suba, si tiene algún problema, si digamos, hay que cobrarle indumentaria, etcétera. Toda la parte de ausentismo, cálculo de horas extras, planeamiento de vacaciones y después obviamente toda la conexión, la parte legal, F6, el formulario 649, CIRADEX, Sictuore y sobre todo, bueno, una de las últimas cosas que esto, digamos, siempre lo decimos, Tango fue el primer software en Argentina compatible con el libro de sueldos digital. Por último, activo fijo, que me va a permitir todo el control de los bienes, cálculo de amortizaciones, o sea, de declararle al sistema cuáles son los bienes que tenemos, muebles, inmuebles, documentarlos, manejar el tema de amortizaciones, etc. Ahora, hasta ahora fuimos viendo los módulos operativos. Dejamos para el final la parte más de información, porque más que nada esto, y lo aclaro ahora, esto tiene que ver con todos los módulos, o sea, tanto el módulo de ventas, stock, proveedores, tesorería, etcétera, están ligados con estos 2 módulos que vamos a ver ahora. Nosotros tenemos, por un lado, o sea, son 2 módulos orientados a la gestión de la información. Por un lado tenemos el Tango Live, que el Tango Live nos va a dar una información muy detallada, digamos, operativa de cada uno de los comprobantes, las cosas que queremos ver. Eso yo voy a poder tener informes de tipo tablas dinámicas o pivot para los que manejan, digamos, el concepto del Excel. Gráficos también dinámicos, consulta de fichas contextuales, ¿qué significa? Que si yo estoy viendo un informe, no sé, de valorización de stock y una de las columnas tiene el artículo, bueno, hago un clic ahí, me va automáticamente a la ficha del artículo, hago un clic, me va a la ficha del cliente, etcétera, etcétera. Y toda la trazabilidad y relación entre comprobantes, por ejemplo, si yo estoy viendo un comprobante de ventas, no sé, una factura, veo los artículos, de esos artículos veo la partida, voy a ver, hago un clic, veo la partida, abro el detalle de la partida y en la partida voy a tener
los comprobantes de ventas, stock y fondo, y compras que intervinieron en esa partida. Hago un clic en el comprobante, voy a ver el detalle del comprobante, etcétera. Digamos, es un módulo muy operativo, muy ágil para toda la gestión de informes. El módulo este viene con miles de consultas ya prearmadas, las consultas, digamos, normales y más comunes dentro del sistema, pero acá tenemos dos partes, digamos, que es lo que le da mucho valor agregado a esto. Por un lado, la primera es que sobre esas consultas prearmadas, el mismo usuario puede hacer modificaciones, es decir, yo puedo personalizar esas consultas, cambiar, no sé, criterios de agrupación, órdenes, sacar o agregar columnas, etcétera, jugar, digamos, con los distintos filtros, etcétera. O incluso, yendo un paso más, puedo hacer mis propias consultas, que mis propias consultas pueden basarse en una consulta existente y modificarlas, o directamente hacer consultas nuevas directamente. Al tener la posibilidad de meter consultas propias dentro del sistema, es donde, ahí es lo que les decía al principio, del ese valor agregado, es esos informes muy particulares o muy específicos que tiene, por ser algún nicho o alguna operatoria muy particular, se pueden meter dentro de este módulo. Y obviamente dentro de ese módulo tienen toda la parte, digamos, la parte común, que es la gestión de seguridad, exportaciones, control de datos, etcétera. Todo eso administrado dentro del mismo sistema. Por otro lado tenemos el tablero, que digamos que el live era para información muy detallada. El tablero es el contrapuesto de eso, es para información bien resumida. Ahí en el tablero yo voy a armar distintos indicadores basados en los informes que tenemos en el live, de números bien puntuales o gráficos bien acotados, ¿no? Yo lo que ahí quiero hacer, mi objetivo dentro del tablero es ver una especie de semáforo de cómo está la situación y no ver un informe de 200 líneas del detalle de los comprobantes. Ahí yo voy a querer ver, por ejemplo, no sé, la posición del IVA ventas, las ventas por periodo definido, un indicador de tipo alcance. Yo podría poner un objetivo de ventas a cada uno de mis vendedores y ver por mes, y ver en un indicador qué tanto avanzó cada uno de los vendedores con respecto a ese objetivo. Ahí en esos indicadores voy a poder poner comparativas, o sea, cómo voy el periodo contra el periodo anterior o el del año anterior, etcétera. Voy a poder poner esto que decíamos, objetivos, para poner metas, etcétera. Y también voy a poder hacer consolidaciones, es decir, yo podría hacer que varias empresas de Tango me consoliden en un solo indicador. Entonces yo capaz ver operativamente tengo empresas distintas, capaz fiscalmente también, pero después capaz quiero tener un indicador de cómo va todo el conglomerado. Entonces puedo hacer indicadores que me sumaricen varias empresas. Incluso, y una cosa que se usa muchísimo, es el tema de las alertas. Yo a cada uno de estos indicadores puedo ponerle un objetivo, un umbral, y decirle al sistema que cuando se cumpla ese objetivo me notifique del cumplimiento de eso. Entonces ahí en ese momento me estaría llegando a mi celular una alerta de que determinado indicador llegó al valor objetivo, ¿sí? Entonces yo después puedo entrar al indicador, ver por qué, analizarlo, etc., ¿sí? Ahora, en cuanto a módulo, digamos, al sistema en general, es un tópico que nos gusta llamar facilidades en la implementación, porque, a ver, el Tango hace 30 años que está en el mercado, tiene un montón de herramientas que fueron pensadas para facilitar y que van ayudando en la implementación del mismo. Nombramos algunas, tiene muchísimas más, pero nos gustaría destacar algunas. Primero, toda la parte de importación. Sea clientes, artículos, proveedores, cuentas, no sé, cualquier maestro grande que ustedes quieran importar y que obviamente no tiene sentido que se pongan a cargarlo a mano, ya sea porque vienen de otro sistema y lo pudieron sacar a un Excel o lo generaron de alguna forma en un Excel, el sistema tiene la posibilidad de importar en forma automática todos esos maestros. Lo mismo para todas las partes del inicio, digamos, de los saldos, es decir, todos mis comprobantes pendientes de clientes, proveedores, yo voy a poder dárselos al sistema para evitar tener que hacer una carga manual de todo eso. Por otro lado, el sistema viene ya por defecto con
empresas ejemplo, es decir, viene con empresas ya preconfiguradas, andando, armadas, como modelos de así debería más o menos configurarse un sistema. Hay una empresa, no sé, para indumentaria, otra para ferretería, otra para una venta de mayorista, etcétera, como para decir, bueno, mirá, acá tenés distintos modelos de empresa que les ayudan a ustedes en el momento de la implementación para ir viendo cómo implementar o cómo configurar cada cosa dentro del sistema. Y, bueno, obviamente la mesa de ayuda, totalmente, digamos, un canal totalmente online donde ustedes van a poder consultar preguntas de funcionalidad, de uso del sistema, etcétera, ticket, canal, etcétera, todo eso está incluido dentro del sistema. Y después, bueno, obviamente manuales, pero no solo eso, sino que está lleno, en el canal de YouTube, está lleno de tutoriales y guías rápidas para implementación de ciertas cosas. Por ejemplo, no sé, el día de mañana ustedes dicen, mira, ahora soy agente de percepción, bueno, listo, hay una guía que te dice los 10 pasos que tenés que hacer para configurar el sistema como agente de percepción, ¿sí? Y obviamente después, si no, está el curso, capacitación, ya sea online o presencial, etcétera, ¿sí? Por último, sí les quiero mencionar muy rápidamente el resto de las soluciones Tango. Ahí terminamos un poquito con lo que es el Tango Gestión. Nosotros recién vimos, no quiero hacer un cálculo grosero, pero ni el 5% de la funcionalidad de lo que es el Tango Gestión, que sería digamos, el cuadrito que tienen abajo a la izquierda. El Tango, en realidad, el universo Tango se compone de 4 soluciones de tierra, que es el Tango Gestión, que vimos una partecita hoy, el punto de venta, que está orientado a un local de venta, digamos, más al mostrador o venta público, el Restock, que es un producto orientado a la venta de tipo delivery, casa de comidas o hasta un restaurante con múltiples niveles, mozos, etcétera. Y el de estudios contables, que está orientado al contador, que es el que le va a permitir al contador tener múltiples empresas y liquidarle, y va a tener, digamos, todas las funciones necesarias dentro del Tango para cargar los comprobantes de sus clientes y hacer la liquidación de los impuestos, declaraciones, etc. ¿Sí? Por último, tenemos en la parte de arriba toda la parte de lo que llamamos las soluciones Nexo, que son soluciones vía web o, digamos, desde el celular. Por un lado, el Tango Cliente, se había mencionado muy rápidamente cuando mencioné el módulo de ventas, es el home banking de nuestros clientes, de ahí podré publicarle precios, comprobantes, que mi cliente vea los pedidos que tiene pendientes de entrega, etcétera, y que mi cliente entre en un portal a consultar la información de su cuenta. Reportes, que me va a permitir ver estos reportes que veníamos desde un celular directamente, tablero, que es uno de los que ya vimos, cobranzas, que es el que se va a vincular en forma automática con Mercado Pago o Todo Pago y me va a permitir automatizar la generación de recibos de cobranzas, etcétera. Tiendas, que es el que me va a permitir toda la conexión con mi e-commerce, ya sea un e-commerce propio, Magento, Vitex, lo que sea, o un Mercado Libre, por ejemplo, y me va a administrar, digamos, todos los comprobantes que me van a ir bajando de esos sitios. Backup, que hoy está muy de moda, digamos, quien no escuchó en estos últimos días o le pasó lamentablemente o tuvo algún conocido que sufrió algún ataque de tipo ransomware donde pierden toda la información y les piden rescate. Bueno, el Tango, dentro de la solución y en forma totalmente gratuita, tiene la posibilidad de que ustedes no que suban, sino que el sistema en forma automática y periódica suba el backup de sus datos a una nube privada, con lo cual en el caso de un ataque o alguna pérdida de datos, lo único que hay que hacer es reinstalar el sistema, bajar el backup y están nuevamente andando. En el transcurso de un par de horas se recuperó toda la información. Fichadas, que eso está muy de la mano con el módulo de control de horarios, que me va a permitir, el módulo de control de horarios me va a permitir, digamos, desde el módulo de fichadas, reemplazar el reloj
fichador que yo tengo, digamos, en la empresa, ya sea desde por poder hacer fichadas desde una web, desde una máquina, o incluso con una aplicación que yo puedo darle a mis empleados para que tengan en el celular. Entonces yo podría georreferenciar esa fichada, limitarla al ámbito de la empresa, limitarla a que esté conectado a determinado Wi-Fi como para que no fichen en cualquier lado, y obviamente después todos los informes que tengo de presentismo, llegadas tarde, etcétera, y toda la conexión con el módulo después de control horarios y sueldos para la liquidación de los legajos, ¿sí? Y después, por último, el de Tango Update, que yo podría decirle al sistema para que se mantenga. Tango está sacando actualizaciones constantemente por mejoras, nuevas funcionalidades o también por temas legales que vayan surgiendo. Yo podría decirle al sistema que, no sé, una vez por semana solo baje las actualizaciones, las instale, me avise y el lunes cuando llego ya tengo instalada siempre la última versión de mi Tango, ¿sí? Bien, ahí vimos, repito, un pantallazo muy rápido de todas las soluciones, digamos, de Tango en particular, de Tango Gestión, pero de todas las soluciones Tango, el universo, lo que nos gusta llamar el universo Tango, Tango Nexo. Y bueno, y nada, y les agradecemos muchísimo a todos por participar. Lo que vimos es algo, para no extender, ya nos extendimos más de lo que estaba previsto. Es algo muy reducido, digamos, de las principales funcionalidades de Tango. Seguramente les han quedado dudas, consultas o, digamos, ver cómo se adapta capaz el sistema a algún circuito o alguna necesidad particular que tiene la empresa. Los invitamos a que, digamos, con todas esas dudas, consultas, nos llamen por mail, nos manden mail o nos llamen por teléfono. Aparecen ahí los datos nuestros en pantalla. Y con muchísimo gusto tenemos una reunión personalizada con cada uno de ustedes para ver cómo se adapta el sistema a algún circuito particular. Muchísimas gracias a todos por participar y hasta la próxima.